Parágrafo 22. En el parágrafo 22, Hegel explica primero que esa voluntad libre es infinita. Ella es verdaderamente infinita porque lo que quiere ya no es un objeto finito, de modo que no está atada a lo otro de sí, sino que ella misma es su propio contenido, lo que ella quiere. Y por tanto no hay nada que le ponga límite, ni se opone a nada que esté en ese mismo nivel o ámbito. Por consiguiente, lo infinito no está más allá del mundo, más allá de lo finito, como suele opinarse, o como lo está la mala infinitud de la reflexión o del número, del tiempo y del espacio que no tienen final. No hay un momento final en el que acabe el tiempo, ni un lugar último en que termine el espacio, como no tiene final tampoco la línea recta, sino que en la voluntad libre y racional, lo infinito actuante se hace presente. Esa es la buena infinitud. Lo infinito está presente en lo finito, en la voluntad libre y racional, porque ahí el pensamiento ha retornado sobre sí. El espíritu se piensa y se quiere a sí mismo, y ahí carece de límites. La verdadera infinitud es retorno sobre sí. La infinitud es la que designa, la que delinea un círculo, la que dibuja un círculo. No hemos de pensar con ello que esa voluntad libre, porque sea infinita, carecerá de obstáculos en la realización de su fin en el mundo, de manera que alcanzaría a objetivar la libertad en un instante. No. El mundo aún se encuentra enfrente de esa voluntad. Y en eso consiste la finitud también de la voluntad racional. De modo que le llevará milenios de historia conseguir la realización de la libertad. Lo que quiere decir la infinitud es que, en primer lugar, que esa voluntad libre y racional es siempre activa. A lo largo de toda la historia humana, es la rosa en la cruz del presente histórico. Y además, también, esa infinitud quiere decir que en su ámbito no hay nada que limite su validez, que es válida siempre y sin límite, que marca de manera universal el criterio de validez en el derecho, en la moralidad y en la eticidad, o sea, en todas las acciones y pretensiones de los hombres. Así que, en primer lugar, en el parágrafo 21 se nos dice, en el párrafo 22, se nos dice que la voluntad libre racional es finita, es infinita. Así que, en primer lugar, en el parágrafo 22 se nos dice que la voluntad libre racional es infinita. En segundo lugar, nos advierte Hegel de que esa voluntad libre, que quiere realizar su propia esencia de libertad, no ha de ser pensada como una mera capacidad, como una disposición humana que pueda ser activada o no activada, sino que es actuante siempre, infinitamente actuante en los seres racionales. Porque como hemos visto, en ella se manifiesta el concepto, el pensar, y eso es wirklich, eso es efectivo y real. Hay que recordar aquí que Wirklichkeit o realidad efectiva es la última categoría en la lógica de la esencia y aparece cuando la esencia y el fenómeno de la esencia coinciden. De manera que el fenómeno no es algo hueco o vacío, sino que porta y lleva a la superficie un contenido racional. Y la esencia, por tanto, no es inane,
sin fruto, sin efectividad en la existencia, sino que produce su efecto, su efectuarse en el mundo. O sea, en lo wirklich, en lo efectivamente real, interior y exterior, esencia y fenómeno coinciden. Por eso había dicho Hegel en el prólogo que lo que es racional es wirklich, o sea, real y efectivo, y lo que es real y efectivo es racional. Lo que podemos traducir diciendo que solo lo racional es verdaderamente real y eficiente, teniendo en cuenta que en la historia se va subiendo el listón de lo que es racional en cada momento. Y eso es lo que ocurre en la voluntad libre y racional, en donde la esencia, la libertad, pasa a la existencia o fenómeno, pasa a ser su objetivo de acción en el mundo. En tercer lugar, si unimos ahora las dos ideas de este parágrafo 22, la de la infinitud y la realidad efectiva de la voluntad libre y racional, comprendemos la conclusión a la que llega aquí Hegel. Cito, en la voluntad libre, lo verdaderamente infinito tiene Wirklichkeit, tiene realidad efectiva y presencia. Ella misma es esta idea presente en sí.